Tres factores contribuyen a que, desde mediados del siglo XV, la táctica y la estrategia del ajedrez se empiecen a estudiar con una profundidad sin precedentes. Uno, se fijan las reglas del juego, acordándose por primera vez un reglamento internacional, independiente de las divisiones políticas. Dos, se inventa la imprenta. Y tres, el juego se populariza en las cortes europeas, adquiriendo el prestigio de una actividad de la nobleza. En la Italia renacentista se publican numerosos folletines de 4 u 8 páginas, es decir, una o dos hojas dobladas al medio, con posiciones de partidas de ajedrez. El libro de Lucena, el libro de ajedrez más antiguo que se conserva, es simplemente una recopilación de numerosas posiciones de partidas publicadas antes en esos folletines. La joya del libro es sin dudas el mate de Lucena. En 1512 se publica en Roma el primer libro de ajedrez en sentido estricto. Su autor es un jugador llamado Damiano y, como el libro de Lucena, el de Damiano refleja el espíritu del ajedrez de tahures que jugaban al ajedrez para apostar. El libro está lleno de celadas y hasta enseña a hacer trampas. La defensa de Damiano es básicamente una celada. Tras la apertura, 1, E4, E5, 2, caballo F3, F6, muy dudosa. El jugador de negras espera que su rival lo considere un jugador muy malo y crea que puede sacrificar su caballo con 3, caballo por E5, esperando que las negras capturen F por E5 y abran la diagonal H5, E8. Pero en cambio las negras responden con dama E7 y tras 4, caballo F3, D5, 5, D3, D por E, 6, D por E, dama por E4 jaque, 7, dama E2, dama por E2 jaque, 8, alfil por E2, las negras han igualado. Pero, como bien observó Ruy López, tras 3, D4 en vez de 3, caballo por E5, las blancas están bien. Actualmente se considera que también es posible 3, caballo por E5 y las blancas pueden terminar obteniendo alguna ventaja. En 1561 se publica una obra muy superior, el Libro de la Invención Liberal y Arte del Juego de Ajedrez de Fray Ruy López de Segura. El autor, funcionario de la corte de Felipe II y uno de los estrategas que planeó el ataque al Golfo de Lepanto, defiende que el valor educativo del ajedrez es comparable al de la retórica y las matemáticas, los dos pilares de la educación de las clases aristocráticas de entonces. Hay algunos trucos sucios en el libro, pero mayormente se enfoca en subordinar los recursos tácticos a una estrategia. Ruy López defiende la jugada 3 alfil B5 por sobre 3 alfil C4, diciendo que esta última no apunta al plan de dominar el centro del tablero, mientras que alfil B5, al atacar al defensor del peón E5, sí lo hace. Sin embargo, no es muy consecuente con esas palabras y a continuación propone la respuesta 3 alfil C5, que es básicamente una celada. La imagen general que nos dejan esos libros del siglo XV y XVI es que existían dos ajedrezes, dos estilos o dos formas de jugar al ajedrez muy distintas. El ajedrez de los tahures, lleno de celadas y trampas, y el ajedrez de las cortes, sofisticado y con la estrategia como el asunto central. El mayor ejemplo de la irrelevancia de los nombres de las piezas de ajedrez que puedo señalar es que fue el ajedrez de las cortes el que descubrió y proclamó la importancia de los peones, no el ajedrez de tahures, que los consideraba un estorbo para el desarrollo de las piezas. Gambito era un término de las guerras de pandillas en las violentas repúblicas renacentistas. Un miembro de una pandilla fingía ser descubierto en el territorio de otra y huía a la carrera. La pandilla rival lo perseguía y era conducida por el Piernitas a una emboscada. Como éste estaba agotado por la persecución, no tomaba parte en la lucha. Quizá los gambitos ajedrecísticos surgieron por una trampa usual de los tahures. Tratando de esquilar a un experto, le ofrecían darle un peón de ventaja, retirando un peón central.
lo cual era en realidad una ventaja para el bando que no tenía ese peón, no para el otro. Cuando jugaban dos jugadores experimentados, ninguno iba a caer en esa astucia. Pero entonces surge la idea, ¿no habrá algún modo de jugar sin un peón central, pero que valga, que no sea haciendo trampas? Y ahí surgirían los gambitos. Joaquino Greco, al que siglos después Mikhail Tal calificaría como el primer ajedrecista verdaderamente profesional, elevó el ajedrez de los tahúres como Damiano Lucena a un arte. Lo convirtió en ajedrez de cortes. Su libro, publicado en 1620, es visiblemente obra de un contemporáneo de Galileo y Descartes. Su visión del ajedrez es agudamente analítica y totalmente racional. Sus partidas pueden parecer táctica pura, pero obedecen en realidad a una estrategia claramente definida. En estrategia militar, se deben concentrar las mejores fuerzas en atacar el punto más débil de la defensa rival. Greco dice que el punto más débil de la formación inicial de las piezas de ajedrez es la casilla F7 o F2 de las blancas, porque ésta tiene un solo defensor, que además es el rey, una pieza que no puede ser cambiada. Y además, porque es el punto natural de convergencia de tres piezas fáciles de movilizar con rapidez: la dama, el alfil de casillas blancas y el caballo de G1. Todas las partidas comentadas por Greco tienen el objetivo de ilustrar ese plan estratégico. Greco era un dandy dentro y fuera del tablero, y su habilidad extraordinaria en el juego, además de los pintorescas que resultaban sus partidas, donde con frecuencia ganaba en menos de 10 jugadas, lo convertían en un invitado muy deseado para toda clase de fiesta de la aristocracia. Análisis de la partida de ajedrez del músico y compositor francés Philippe Philidor, publicado en 1749, es el primer libro de ajedrez que nos interesa hoy, no solo por razones históricas. Philidor basa su análisis en la estructura que forman los peones. Cuando estos están trabados de modo que solo puede capturarlos una pieza, lo llama partida cerrada. Cuando pueden capturarse mutuamente, partida abierta. Y cuando un bando ha sacrificado un peón para dominar el centro, gambito. Seguimos usando esta terminología, aunque las definiciones han cambiado hoy. El nombre siciliana cerrada, para referirse a la variante 1 E4 C5 2 caballo C3, es un resabio de la terminología de Philidor, aunque en rigor es una apertura semiabierta, usando la terminología actual. Al margen de estas consideraciones estratégicas, Philidor dedica buena parte de su tratado a la teoría de finales. Demuestra que alfil y caballo pueden dar mate sin errores del rival y dentro de las 50 jugadas reglamentarias. Que hay al menos una posición de mate inevitable de alfil y torre contra torre. Actualmente se han descubierto otras con la ayuda de supercomputadoras. Y que el final de peón en la sexta línea y torre contra rey y torre es tablas si el rey defensor logra colocarse delante del peón. En la teoría de aperturas, el gambito Philidor, 1 E4 E5, 2 caballo F3 D6, 3 D4 F5 dudosa, ha desaparecido de las partidas de grandes maestros, aunque sigue teniendo algunos fans entre los jugadores de club. También la defensa francesa se llama así en su honor. Contra la siciliana, Philidor jugaba 2 F4, pero esta jugada fue más o menos refutada por la respuesta 2 D5. Murphy, en sus comentarios a las partidas de la Bourdonnais, califica 2 F4 como una jugada irregular. Él jugaba invariablemente 2 caballo F3 y esta es la línea principal hoy en día. Sin embargo, hubo varios intentos de reciclar la jugada F4. Primero se la preparó con 2 caballos C3, seguido a casi cualquier réplica negra de 3 F4. Esto se llama el ataque Grand Prix, aunque el origen de ese nombre se ha perdido. El ataque Grand Prix fue el arma de muchos jugadores de club, aunque nunca gustó mucho entre la élite, donde solo aparece cada tanto como arma sorpresa. En cambio, en los 1960s,
Boris Spassky juega algo mucho más sofisticado. 2, caballo C3, seguido de 3, G3, 4, alfil G2 y recién entonces 5, F4. El tema es complejo y está lejos de estar agotado. Probablemente haya tanta teoría de apertura acerca de la defensa siciliana como acerca de todo el resto de aperturas juntas. Por un siglo, el libro de Philidor fue la Biblia de los ajedrecistas. En los 1850s, el norteamericano Paul Morphy se formó todavía como ajedrecista estudiando el libro de Philidor, complementado con el análisis de las partidas magistrales de la Bourdonnais. La Bourdonnais defiende que el gambito de dama es la mejor apertura de ajedrez porque, dice, las blancas pueden recuperar el peón, por lo que tienen los beneficios de un gambito sin su costo. Cito esta opinión porque me parece un excelente ejemplo de la fusión del ajedrez de cortes con el ajedrez de tahúres que ocurre a fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Los clubes y los cafés dedicados al ajedrez aparecen en todas las grandes capitales. Se publican libros y revistas. En la primera mitad del siglo XIX se desarrolla una teoría del ajedrez, inspirada en el libro de Philidor y en las partidas de la Bourdonnais. Esta teoría afirma que hay 3 elementos en el ajedrez: tiempo, espacio y material. Por tiempo se entendía cuántas veces se había movido realmente una pieza, comparado con los movimientos de las piezas rivales. La defensa Alekhine, por ejemplo, no es una pérdida de tiempo, porque las blancas no mueven piezas y por lo tanto los sucesivos movimientos del caballo negro no son una desventaja. El espacio es la porción del tablero que domina las piezas propias y el material es lo que valen las piezas que tenemos. Paul Morphy era un joven estudiante de Derecho de New Orleans aficionado al ajedrez, aunque solo jugaba partidas por diversión contra rivales amateur. Se ganó la fama suficiente como para que en 1857 lo invitaran al primer American Chess Congress en New York. Morphy ganó el torneo de modo espectacular, ante la sorpresa de todo el mundo, incluyéndose a sí mismo. En las clases acomodadas de su sociedad, se consideraba que la educación de un joven debía complementarse con un viaje por Europa de un año. Morphy decidió aprovechar esa Age of Innocence para medirse con los mejores jugadores del viejo mundo. Derrota así a los mejores de París, después a los mejores de Londres y finalmente le disputa el título del campeón del mundo al alemán Adolf Andersen. En 1859 Morphy regresa a Estados Unidos y nunca vuelve a jugar ajedrez serio. Fue la más brillante de una lamentable serie de estrellas fugaces que caracterizaron esos años. El siglo XIX me inspira sentimientos encontrados. Por un lado, fue una edad de oro para el ajedrez dentro del tablero, pero fue una edad oscura fuera de él. El nivel de juego se eleva de un modo sin precedentes. Aparece la escuela moderna que, a la teoría estratégica sobre la estructura de peones, le añade la teoría del cambio de piezas y la división de la partida en 3 fases: apertura, medio juego y final. Se publican libros dedicados por completo a la teoría de finales, se juegan algunas de las partidas de ajedrez más bellas de la historia, pero mientras que el ajedrez brilla dentro del tablero, su prestigio intelectual y social decae. El aire noble y sofisticado que le habían dado sujetos como Ruy López, Greco o Philidor se pierde. El ajedrez ya no forma parte de la educación de los niños, como mucho se tolera que lo jueguen. Los jugadores profesionales son mayormente apostadores y los lugares donde se juega el ajedrez no se consideran apropiados para mujeres y niños. El ajedrez se convierte así en un juego exclusivamente masculino. Tomemos por ejemplo a la fuerte aficionada de estilo romántico, conocida solo con el seudónimo de Lady B, quien frecuentaba el London Chess Club, y de la que un cronista se siente obligado a aclarar que, cito, era una mujer honesta que iba ahí solo a jugar al ajedrez, cierro cita. Dejando bien en claro que el London Chess Club era visitado con frecuencia por mujeres que iban ahí por otros asuntos.
Entre la élite vemos un patrón que se repite, el caso más notorio es sin duda Murphy. Carreras meteóricas de jugadores jóvenes que se retiran antes de los 30 años para dedicarse a alguna otra actividad más respetada y más lucrativa. El St. Louis Chess Club en Estados Unidos y el Club Habana en Cuba empiezan a cambiar ese modo de ver el ajedrez. Son instituciones esencialmente educativas en donde apostar está prohibido. Y eliminando las apuestas, todo lo que había venido con ellas se fue solo. Fue ahí donde el ajedrez empezó a salir de su edad oscura social. En esos clubes se hacen torneos infantiles y se dan clases de ajedrez para niños. Pronto, ambos tienen sus respectivos niños prodigios, Samuel Reshevsky y José Raúl Capablanca, respectivamente. Capablanca va a ser campeón del mundo en 1921, mientras que Reshevsky es un rey sin corona, es decir, un jugador que nunca fue campeón del mundo, aunque nadie duda de que tenía los méritos para hacerlo. Murphy nunca creyó estar haciendo otra cosa que lo que hacían todos sus contemporáneos. Si vemos sus análisis de partidas de la Bourdonnais, sus conceptos no son distintos de los de cualquier otro jugador de su época: el espacio, el tiempo y el material. Fue el austríaco Wilhelm Steinitz quien se puso a estudiar las partidas de Murphy y a abstraer la teoría que estaba aplicando de hecho el americano y no la que él creía que estaba aplicando. Steinitz se dio cuenta de que Murphy no trataba los tres elementos clásicos del ajedrez como valores intercambiables, al modo de las luchas de tiempo versus espacio o tiempo versus material que apasionaban a los aficionados de entonces, sino que cada pieza valía por lo que hacía en un lugar del tablero y en un momento del tiempo. Tiempo, espacio y material se fusionaron así en el concepto de posición. En el ajedrez posicional, las piezas valen por lo que hacen. Steinitz postula que el par de alfiles vale más que la suma de dos piezas menores cualquiera y defiende que las dos torres valen más que la dama. Las discusiones sobre el valor relativo de las piezas van a prolongarse por décadas. Steinitz desdeña los gambitos y rechaza los ataques prematuros, observando que Murphy nunca atacaba antes de haber terminado el desarrollo de todas sus piezas. Como observa Garry Kasparov en Mis geniales predecesores, la teoría del ajedrez de Steinitz se corresponde con la teoría física de la estática, pero Steinitz no tenía una teoría dinámica del ajedrez. El ajedrez posicional va a ser perfeccionado en las décadas siguientes por Lasker, Capablanca, Schlechter y Rubinstein, entre otros, quienes serán conocidos como la escuela moderna. La escuela moderna defiende varias ideas. 1. Que los ataques directos contra el enroque con toda clase de sacrificios solo son efectivos contra un rival que no se defiende de modo correcto o en casos excepcionales. La victoria debe buscarse mediante la acumulación de pequeñas ventajas. 2. Que el jugador con las piezas negras no debe intentar atacar antes de haber igualado el juego. 3. Que la combinación no es solo un recurso romántico para dar jaque mate, sino que el juego de alto nivel está lleno de pequeñas combinaciones para obtener una ventaja material pequeña o incluso solo una ventaja posicional. 4. Que se debe dominar el centro lo antes posible. Estas ideas son atacadas por dos clases de jugadores. Por un lado, los que rechazan toda teoría y buscan definir la partida al modo de Greco, con un ataque directo contra el punto F7 o F2. Estos son conocidos como los románticos, Beard, Marshall, Spielman. Y por otra parte, los que consideran que la teoría de la escuela moderna es defectuosa y exploran teorías alternativas, conocidos como los hipermodernos, Reti, Ninzovich, Alekhine. En 1927, el ruso nacionalizado francés Alexander Alekhine derrotó en Buenos Aires al cubano José Raúl Capablanca y el mundo ajedrecístico tuvo que admitir que los hipermodernos tenían un punto. El resultado del match, 6-3 y 25 empates, donde ambos ganaron 3 partidas con blancas y Alekhine derrotó a Capablanca 3 veces con las piezas negras,
parecía demostrar claramente la importancia de atacar tanto con blancas y con negras, uno de los puntos principales en los que discrepaban los hipermodernos y los modernos. A partir de los 50, el ajedrez empieza a ser dominado por una nueva generación que se distancia mucho más de las ideas de Morphy y Steinitz que cualquiera de sus predecesores. Por razones políticas se lo llamó la escuela soviética, la escuela americana, la escuela polaca, etc., pero en realidad fueron todos lo mismo, eclécticos. La escuela ecléctica, Fischer, Nagdorf, Petrosian, Spassky, Lasser, Karpov, Kasparov, Anand, Largos, etc., combinó las ideas de la escuela moderna con las heterodoxias hipermodernas. Reivindicaron el ataque directo contra el enroque como un recurso válido incluso a nivel de élite y buscaron obtener ventaja posicional explotando pequeñas sutilezas que se les habían pasado por alto a la escuela de Steinitz. Estudiaron la estructura de los peones centrales, los cambios paradójicos y la defensa activa, entre otras innovaciones teóricas. Sin contar la anomalía que representó el letón Mikhail Tal, cuyos ataques directos contra el enroque recordaban a los de los viejos románticos del siglo XIX, el ajedrez de élite estuvo dominado durante toda la segunda mitad del siglo XX por la escuela ecléctica. Robert Bobby Fischer pasó a la historia del ajedrez por varios motivos. Fue campeón del mundo en 1972, enriqueció la teoría de aperturas con varias novedades y análisis, inventó el reloj Fischer y el ajedrez de Fischer, también llamado ajedrez random o ajedrez 960, y desarrolló la teoría de los cambios de piezas paradójicos, que es el mismo principio de la pequeña combinación llevado al terreno de la estrategia. Pero también se convirtió en un ejemplo de lo que le puede hacer a una mente brillante una excesiva especialización. En 1964 dijo en una entrevista, ante la pregunta de ¿qué le dirías a las personas que dicen que no servís para otra cosa que jugar al ajedrez? Fischer respondió, que tienen razón, pero ¿quién juega al ajedrez como yo? Durante una visita a Rusia, Tal le preguntó qué opinaba de Dostoyevsky. Fischer, quien había aprendido ruso por su cuenta leyendo revistas de ajedrez soviéticas con un diccionario bilingüe, le respondió, ¿quién es ese? La prensa censuró por años su antisemitismo, su desprecio por las mujeres y cuando se convirtió al anabaptismo, su fanatismo religioso. Pero con los años su locura se fue volviendo cada vez más evidente. Fischer solo recibió atención psicológica en los últimos meses de su vida y su médico nunca dio entrevistas. La opinión general es que padecía de alguna clase de paranoia. El match Spassky vs. Fischer es considerado por muchos el mejor de la historia. También fue el primer campeonato del mundo que enfrentó a dos ajedrecistas full-time. Esta es una notoria diferencia entre los campeones previos y los posteriores. Botvinnik, matemático. Tal, profesor de literatura rusa. Vasily Smyslov, cantante de ópera. Capablanca, diplomático. Alekhine, médico. Lasker, físico y filósofo. A partir de 1972, todos los campeones del mundo han tenido la misma profesión, jugar al ajedrez. Es verdad que en muy pocos casos se han observado los efectos desastrosos que esto tuvo en Fischer, pero el ajedrez de élite se volvió mucho menos pintoresco de lo que solía ser. El siglo XXI se ha destacado sobre todo por la aparición de módulos que juegan mejor que el campeón del mundo. Los módulos y el acceso a Internet han elevado de modo notorio el nivel medio de los aficionados. En los 90, los aficionados que tomaban clases y frecuentaban clubes de ajedrez estaban a un nivel muy superior de los que no lo hacían. Hoy eso ya no es así. A nivel de élite, la lección más importante que han dejado los módulos no fue ninguna teoría novedosa, sino más bien la idea de que habíamos sobrevalorado las teorías. Los módulos han mostrado la importancia decisiva que tiene el cálculo concreto, en cierto sentido dándole un poco la razón a los viejos románticos. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.